de alguna manera, que debemos hacernos responsables de nuestras habilidades frente a este nuevo reto. Digamos, de nuestras aptitudes frente a este nuevo reto. Porque si hemos tenido todas las aptitudes para enseñar a taclear y ahora nos comprometemos a ser el entrenador no tiene aptitud, tenemos un problema. La verdad que, espera Raúl, que hay alguien que entró con el micrófono. Ahora vamos a pedir a todos que están entrando, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Perfecto, excelente, ahí está. Ese silenciar. Ya empezamos a grabar. Queda un minutito más y arrancamos. Así respetamos los tiempos de todos. Como decimos, seguramente se van a ir sumando de a poquito cada vez más gente. Si quieren ir ahí en el chat, ir poniendo las preguntas que fueron preparando, si alguno vio el material que nos mandó Raúl o que haya quedado de la semana pasada, Raúl, así mientras vos vas desarrollando, nosotros tratamos de ir metiendo las preguntas ahí en el medio si creemos que puede ser oportuno. ¿Te parece, Raúl? Me parece bien, perfecto. Excelente, bueno, buenísimo. Yo ahora te voy a compartir pantalla, que en realidad ya lo tengo acá. A esto ya queda un minutito más, así. Castro Walter acaba de levantar la mano. ¿Qué pasa, Castro Walter? Te escuchamos. No, negro, me equivoqué, soy nuevo en esto, soy Curly. Quise hacer otra cosa y levanté la mano. Bueno, No está mal. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, ahí vamos. Ahí va entrando gente, ya somos 40 y pico. Uy, se llenó la sala, ¿eh? Se te llenó la sala, Raúl. Bueno. Voy a tratar de ponerte, a ver si te puedo poner en la principal. ¿Cómo la pongo para ponerlo, para que quede él en la principal? Yo lo pongo. Ponelo. No me acuerdo cómo era, pero que estaba bueno, así lo escuchamos y lo vemos. Sobre todo él. Ahí va. Bueno, Pape. Ahí está, Raúl, estás en primera plana, ¿eh? Bueno, yo me veo aquí en chiquitito, gracias a Dios, con lo cual no me siento tan solo. Esto no está mal, digamos. Porque no hay cosa peor que hablarle a una pantalla donde estás tú. No hay cosa más desagradable que hablarte a ti mismo. Digamos, una cosa así como bastante... Pero bueno, está bien, no me quejo directamente. Ahí voy a compartir pantalla si ya estamos preparados. Estamos para arrancar, Raúl, ¿eh? Cuando Sí, quieras, perfecto. pantalla Sí. Bueno, comienzo recordando un poco un par de conceptos de la semana pasada como para introducir esto. Recordemos que hay tres conceptos en torno a los cuales estamos discutiendo, que son el concepto de competencia, destreza y habilidad del hacer, el concepto de valor y en medio el concepto de competencia, destreza y habilidad del ser. La competencia, destreza y habilidad del hacer tiene que ver con lo que tradicionalmente ha sido el proceso formativo, que es precisamente aquello que responde a la pregunta de cómo se juega. El valor tiene que ver con la idea de hacia dónde debemos nuestro comportamiento cuando trabajamos dentro del juego. Hola, ¿me escuchan ahí? No, espera, Raúl, que los que vayan entrando, por favor, que silencien el micrófono. Si no, Pape, silencia a todos y después que Raúl se... Ahí está. Perfecto. Sigue, Raúl, por favor. No, y la competencia, destreza y habilidad del ser es la idea de cómo tomamos la pragmática del hacer y desarrollamos un hacer de los valores. Entonces, para ponerlo en un ejemplo, una competencia, destreza y habilidad del hacer tiene que ver con enseñar a perder el miedo al roce con el adversario y el miedo al roce con el suelo o al contacto con el suelo. El valor del que estamos hablando es el respeto. Y la competencia, destreza y habilidad del ser que estamos intentando construir se llama cuido mi cuerpo, cuido tu cuerpo. Un jugador que aprendió a taclear
cuidando su cuerpo y cuidando el cuerpo del adversario, es un jugador que respeta. Es un jugador desde el... Esta es la idea. Esta es la idea de lo que estamos intentando desarrollar. Ahora, la pregunta que viene para hoy rápidamente es, ¿qué necesita un entrenador? ¿Qué aptitudes debe desarrollar un entrenador que pretende hablar, trabajar, formar a sus jugadores en competencias, destrezas y habilidades del ser? Y ahí empezamos con un tema, para decirlo rápido. Es más fácil enseñar un hacer que enseñar un ser. Lo que nosotros hemos intentado es, de alguna manera, facilitar el proceso formativo a través de esta idea de concretar competencias, destrezas y habilidades. Yo les preparé este PowerPoint, digamos, este Keynote o PowerPoint, como para que sirva un poco de guía respecto a este punto. Lo primero que quiero señalarles es que hay 4 espacios donde nosotros creemos que merece la pena mirar a un entrenador o una entrenadora que está trabajando en el ámbito de competencias, destrezas y habilidades del ser. La primera tiene que ver con mirar cómo es ese entrenador y esa entrenadora. La segunda tiene que ver con pensar, reflexionar o mirar cómo piensa. Recuerden, bueno, ahora voy con eso. La tercera, que es reflexionar o mirar cómo comunica. La cuarta, que es mirar cómo se relaciona. Recuerden que hay una distinción en castellano que a mí siempre me parece interesante. No es lo mismo ver, mirar que observar. Ver significa prestar atención a algo en una descontextualización. Yo veo cuando veo a un entrenador que le grita a un jugador. Esto es ver. Mirar es prestar el tiempo, atención a lo que está haciendo ese entrenador con ese equipo en un momento determinado. Y observar es darle sentido a lo que está haciendo. Entonces, cuando nos preguntamos cómo es, cómo piensa, cómo comunica y cómo se relaciona, no estamos en una lógica del ver, ni en una lógica del mirar. Estamos ya en una lógica del observar, del prestar atención y así darle significado a las acciones, a los comportamientos de este entrenador, de esta entrenadora con su equipo. Empecemos con lo del cómo es. Hay una cuestión importante que tiene que ver con una vez le preguntaron a un profesor le preguntó a sus alumnos si conocían la distinción entre participar y comprometerse. Y los alumnos le dijeron que no. Y él dijo, déjenme que les ponga un ejemplo. En el plato de huevos fritos con bacon, la gallina participa, pero el que se compromete es el chancho. Bueno, cuando uno trabaja competencias del hacer, con participar está bien. Cuando uno trabaja competencias del ser, necesitamos compromiso. Y el compromiso supone algo muy importante, y es la idea de que yo no puedo defender valores, comportamientos del ser que no creo en ellos, o que no forman de alguna manera parte de mi convicción, de mi vida, de mi manera de entender las cosas. A ver, yo no estoy sosteniendo con esto, para que se entienda, que solo la Madre Teresa de Calcuta va a poder formar jugadores y jugadoras en competencias de destrezas y habilidades del ser. Quien más y quien menos ha vulnerado algún principio, alguna convicción, algún valor personal en algún momento de su vida. Pero la diferencia fundamental es que el que está convencido, el que se compromete, se arrepiente. Al que le da igual haber vulnerado o no ese valor, es precisamente aquel al que no nos podemos llegar a, o no puede tener la habilidad de ser un ser auténtico. Si vemos la tabla, Martín, me pasas ahí la tabla del cómo ser,
Qué difícil, Raúl, te escucho, y qué difícil estamos en un país donde la cultura no nos ayuda en lo más mínimo, en lo más mínimo. Está buenísimo lo que estás diciendo, pero la verdad, la realidad es que vamos a ir un poquito, o sea, vamos a luchar contra la corriente, porque está tan mezclado en Argentina, en nuestra cultura, eso que estás describiendo recién, porque estamos siempre al límite entre la vivada, el vivo, el pícaro y lo que realmente tiene que hacer. Por eso digo que está muy bueno lo que estás diciendo, pero realmente no va a ser nada fácil, es un desafío importante. Bueno, yo pongo solo un ejemplo que creo que ya lo mencioné en el otro lado. La vivada, el pícaro, es el jugador que mayor indisciplinas le van a pitar en un partido de juego, en un partido. Cuando alguien, un entrenador de una selección, se queja porque sus jugadores perdieron un partido por el nivel de indisciplinas, entonces todos deberíamos recordar cuán agradable es formar un jugador pícaro que intenta pescar en todo momento, en toda posición. Entonces, lo que yo pienso es que tenemos que empezar a reflexionar en torno a esta transformación. Pero también diré una cosa, Martín. Yo que soy probablemente de todos ustedes el más reciente argentino, porque yo soy argentino desde hace 5 años, nada más, yo creo que hay algo que es contextual, permítanme que lo diga de esta manera. Porque el argentino, en un contexto distinto, hace suyo y defiende con la misma solvencia los valores que cualquier otra persona en ese sistema. Algo nos colapsa dentro de este sistema. Pero cuando a los argentinos los llevas a otros países, su comportamiento es un comportamiento correcto, ético, formado, educado. Así que me parece que en alguna medida es posible, porque está ese comportamiento, lo que tenemos es que insistir sobre él. Yo vuelvo sobre esta idea. Por ejemplo, esto que yo les decía, en el cómo es, hay 3 elementos que me parece importante prestarles atención en un entrenador que quiere trabajar competencias, destrezas y habilidades del ser. 1, es un jugador que se compromete con el discurso del ser. ¿Y eso dónde lo van a ver? Escuchen cómo se expresa. Un jugador, un entrenador, una entrenadora que habla de lo importante que es ser, que expresa en su comportamiento dentro del entrenamiento ese ser, es un jugador, es un entrenador, una entrenadora que realmente responde a una aptitud frente a este tipo de dinámicas. ¿Dónde lo van a ver el jugador, el entrenador, la entrenadora que no? Bueno, es el entrenador que se desentiende. Es el entrenador que no se compromete con lo que está pasando, que no se compromete con el respeto entre sus jugadores, que no se compromete con la idea de equipo, que no se compromete con esas cosas y se desentiende de eso. ¿Dónde lo van a ver? Es el entrenador que se ocupa de eso. Se ocupa de que sus jugadores hagan y oigan hablar de esto. No solo oigan hablar, hagan esto. Es un entrenador que, mientras está enseñando a taclear, está hablando del cuidarse y del cuidar. Un entrenador que se desentiende y ve que le pega un compañero a otro en un tackle, a un compañero en un entrenamiento que casi lo parte y aplaude, es un entrenador que en este sentido no responde al compromiso de las competencias, destrezas y habilidades del ser. Otro elemento, de ser auténtico. Esto es una palabra que cada vez toma más fuerza en este tipo de discurso. Ser auténtico quiere ver cómo lo defiende. Un entrenador que al primer contrapié, al primero que el partido está ahí más o menos, dice, no, ahora pártelo por la mitad, después de todo el entrenamiento y todo, hablar de el respeto al adversario, etcétera, etcétera, y al primer encontronazo cambia, en eso es un entrenador que no es auténtico. Entonces, ese es un entrenador falso, en el sentido, no de decir mentira, en el sentido que a la primera de cambio transforma sus convicciones. ¿Cuántos admiramos a esos entrenadores que en los momentos más difíciles siguen defendiendo sus convicciones en el terreno de juego?
Pongo un ejemplo clarísimo, que es Bielsa. Bielsa. Yo creo que claro, es un ejemplo carismático. Es el extremo, es el extremo. El extremo total. Prefiere su caso a no seguir con sus convicciones. No, por eso. Y yo creo que es importante eso, porque además transmite algo importante a sus jugadores, la convicción. Sus jugadores ven un entrenador que está convencido. ¿Qué jugador o jugadora crea un entrenador que en cuanto el partido se pone un poco boca arriba, solo le falta decirlo en cristiano básico, que consiste en, chicos, ¿se acuerdan esto que yo les dije de cuidar y cuidarse? Olvídenlo, reviéntenlos a todos. Bueno, después no me vengas al entrenamiento a volverme a hablar sobre estos temas. Y el tercer punto es que tiene que ser coherente. Y coherente quiere decir aquí cómo actúas, esto que veíamos antes. Si yo estoy hablando de lo importante que es a mis jugadores ser asertivos, no se embronquen a la primera, expresen la frustración, no se calienten tontamente. Y el primer ejercicio que no sale, yo me embronco, yo me caliento, no lo digo, me enfurezco, pues hombre, soy totalmente incoherente. Total. Entonces, fíjense en estas tres cosas. Para entender el ser de un entrenador, una entrenadora que trabaja esto, hay que prestar atención a si se ocupa, a si se preocupa y a cómo se comporta. En estos tres elementos, esto que está ahora de moda, los Key Performance Indicators, que se utilizan para definir si se da o no se da. Me hablas en inglés, no entiendo nada, Raúl. Hablame en catalán primero, prefiero que me hables en catalán. Lamentablemente viene así en el mundo para que te escuchen. Si no lo dices en inglés, tienes un problema. No, son los indicadores, son las claves para fijar si está dándose o no. Entonces, cuando quieran evaluar un entrenador o una entrenadora desde el punto de vista de su formación, de su capacidad para transmitir competencias, destrezas y habilidades del ser, pregúntense cómo lo expresa, cómo lo defiende y cómo actúa. Y miren si se ocupa, si se preocupa y cómo se comporta. Con eso, ustedes pueden evaluar dónde está parado él. Por cierto, evaluar no significa denostar. Significa que yo me puedo acercar al entrenador y decir, mira, sería bueno que trabajemos, y este es el cómo, y se puede hacer perfectamente, sería bueno que trabajemos esto contigo y esto contigo. Porque cuanto mejor trabajes tú esto, mejor van a desarrollarlos tus jugadores y tus jugadoras. Así que creo que ese es el punto del trabajo en el ser de un entrenador o una entrenadora. Por cierto, ser en cualquier deporte, no es solo una cuestión del rugby, es cualquier deporte le exige hoy, en el siglo XXI, a un entrenador este tipo de desarrollo. Muy bueno, Raúl. La verdad que es muy claro, me pareció muy bueno. Muy bueno. La segunda cuestión tiene que ver con el cómo piensa. Y el cómo piensa tenemos que prestar atención de alguna manera también en su comportamiento. Ahí, digamos, cómo piensa es una cosa. Cómo se comporta a partir de cómo piensa es lo que nosotros podemos observar. Nosotros no podemos observar un factor mental. Podemos observar la expresión de ese factor mental en un comportamiento. Entonces, por ejemplo, un entrenador que trabaja competencias, destrezas y habilidades del ser es un entrenador que no es directivo. Un entrenador es directivo desde el punto de vista de que su lógica formativa va de arriba hacia abajo y exige constantemente silencio, yo te digo lo que tienes que hacer, esto es así, se trabaja desde este lugar, esto solo se hace de esa manera. Entonces, para ver si un entrenador responde a esta caracterización de ser directivo, fíjense en cómo responde y desde dónde responde. Esto se ve muy claramente. El entrenador hasta imposta el cuerpo, lo gestual, cuando siente que un jugador, por ejemplo, le hace una pregunta. El entrenador directivo, hasta gestualmente su cuerpo y su cara muestran desapego, se sienten desagradables. Se siente desafiado con la pregunta, Raúl. Efectivamente.
porque lo que está en juego es el desafío. Tal es así que un entrenador no directivo asume la necesidad de la duda. Y esto solo digo una cosa más que a mí me parece muy importante. La construcción de la duda es la antesala de la formación del pensamiento crítico. La capacidad que tienen nuestros jugadores en cualquier deporte de pensar en el juego y de crear respuestas distintas a momentos distintos que a lo mejor se apartan de alguna forma de la pauta de comportamiento entrenada. Entonces tenemos jugadores que maduran porque toman decisiones en momentos distintos a las que son comportamientos automatizados de respuesta. Pero cada vez en un deporte más complejo, la capacidad de responder a esa variabilidad es fundamental. Ahora, no podemos hacer eso si el entrenador no asume la duda. Si el entrenador, frente a cualquier pregunta del jugador, se siente desafiado, se siente impostado, se siente cuestionado, si cada vez que aparece se siente cuestionado, lo que hace el entrenador es matar la duda. Y cuando el entrenador mata la duda, imposibilita el desarrollo del pensamiento crítico de sus jugadores. Así que sus jugadores siempre harán lo mismo, aun cuando en el juego no sea el momento de hacer eso. Y siempre responderán de la misma manera, con la misma lógica, porque no tienen pensamiento crítico frente a esa dinámica. El otro punto es la reflexividad. A mí me parece muy interesante un desarrollo de un entrenador, no solo que toma y asume la duda, sino un entrenador que crea dudas. A mí me parece muy interesante un entrenador que usa las preguntas reflexivas, que utiliza la pregunta reflexiva y que espera la respuesta de sus jugadores para discutir, para conversar. Por supuesto, no puede ser todo así y un entrenador debe encontrar el equilibrio entre crear procesos reflexivos y dar respuestas, porque tampoco estamos digamos, vinieron a jugar al rugby, no a hacer filosofía. Entonces también en esto un entrenador tiene que encontrar el equilibrio. A mí lo que me preocupa es el entrenador que no da margen para crear dudas en sus jugadores. Es más, me preocupa el entrenador que hace la pregunta y antes de que el jugador ni siquiera balbucee la respuesta, él ya contestó, se contestó a sí mismo. Y aparte, eso Raúl, esa es la parte que la otra vez hablábamos, que para el entrenador es difícil porque él ya sabe la respuesta, hace la pregunta sabiendo la respuesta. Entonces, enseguida con la ansiedad le juega una mala pasada y antes que cualquier jugador le responda, él ya está respondiendo. Igual me parece interesante eso que vos dijiste, que a veces nos pasa mucho, yo lo repaso acá porque a veces... Viste que los jugadores, vos haces una pregunta y los jugadores empiezan a tirar fruta, porque son las que están de moda, ¿no? Empiezan a tirar, son algunas de las preguntas que siempre hacemos que entra. Y vos me dijiste una vez que está muy bueno hacerla de Fantino, como diciendo, vos me estás diciendo que tal y tal cosa, nada más que para confirmar si él está seguro de lo que está diciendo. Uno trabaja lo reflexivo, tira una pregunta reflexiva, cuando espera la respuesta, trabaja con parafraseo. Porque el parafraseo es lo que te permite contrastar si te está tirando cualquier cosa o realmente hay una reflexión detrás del jugador. Nosotros no queremos... Esto es como en el aula. Nadie quiere el chico que en cuanto está esperando para hacer una pregunta porque así así se destaca. A mí me interesa el jugador, el entrenador, el chico o la chica que hace una pregunta reflexiva. Entonces, yo creo que un entrenador que trabaja competencias, destrezas y habilidades del ser debe crear la duda. Y se crea la duda trabajando la pregunta reflexiva. Así que no es solo asumo la duda de mis jugadores, sino que si mis jugadores no tienen dudas, yo potencio el surgimiento de esas dudas, porque desarrollo habilidades mentales en mis jugadores para pensar situaciones distintas que nunca se dieron en el entrenamiento. Esto es como yo le digo a mis alumnos, uno descubre lo que no sabe el día del examen. Bueno, uno descubre todo lo que no entrenó el día del partido. Entonces, si yo tengo jugadores que no tienen dinámica reflexiva,
No tengo ninguna salvación posible. Oye, te podemos dar una cátedra con eso, hoy estuvimos hablando, Dios mío. No, pero como no reflexionan, no generan respuestas. Y el otro, hemos hablado antes con Martín, la promoción de la autonomía personal. La promoción de la autonomía personal de nuestros jugadores. Esto me parece muy importante. Hay jugadores que crean, hay entrenadores y entrenadores que generan dependencia constante. Y esto no es bueno. Es que de ahí venimos. Vos estás, o sea, yo te cuento porque ya lo hemos hablado, pero está bueno que todos lo escuchen, que es, nosotros venimos de una formación completamente opuesta. O sea, por eso me parece tan interesante poner esto sobre la mesa. Porque la mayoría de las personas que te están escuchando acá, estoy seguro que aprendieron igual que todos nosotros, que era de una forma más directiva y no tan reflexiva. Entonces, nada, me parece que es muy, muy interesante, pero tienen que tener mucho coraje para lanzarse a esto los entrenadores. No, pero citen a Eddie Jones. Yo siempre lo cito. Eddie Jones dijo recientemente el tema de que históricamente hubo dos tipos de entrenadores: los entrenadores directivos y los entrenadores ausentes. Ninguno de estos dos modelos sirve. Necesitamos entrenadores colaborativos, claro, que crean conocimiento. ¿Cómo se crea conocimiento? ¿Cómo es este pensar del entrenador? Bueno, asume la duda, a lo mejor no tengo una respuesta y no pasa nada. No tengo una respuesta, no pasa nada. Crea dudas. Chicos, veamos qué podemos pensar. Y tercero, los deja dudar. Sí. No hay nada mejor que dejar a tus jugadores en la duda para que pueda cultivarse la capacidad de reflexionar en un momento determinado del juego. Y eso me parece que es ese entrenador que maneja el timing. Vuelvo a repetir, no puede no haber nada directivo en un entrenador, tampoco es bueno esto, pero es un entrenador que sabe cuándo es lo directivo y cuándo no. Si yo le voy a enseñar a un jugador en vóley el armado del brazo para la pegada, Se muteó. Raúl, el volumen, Raúl, no te escuchamos nada. Perdón, se muteó. Se muteó solo. Alguien sí, me está matando. Alguien metió mano. Alguno que no nos quiere escuchar más. No nos aguantan más. No, me parece que no. Pero bueno, fui puteado. Un directivo. Estaba diciendo. Alguno que le gustan los directivos. Eli, no. Digo que, para resumir esto, ya pasamos a la siguiente. Por ejemplo, en vóley, yo no puedo decirle a un jugador cómo tiene que armar el brazo para una pegada y ponerme a discutir las leyes físicas que muestran que la mejor manera de armar la pegada es así. Es claro que eso tiene que ser directivo. Ahora, si yo trabajo con un jugador el tema del movimiento, del posicionamiento en el bloqueo, si lo hago directivo, lo mato. Lo mato porque nunca va a reaccionar, porque no va a poder pensar. Entonces, bueno, yo creo que nosotros necesitamos jugadores, necesitamos entrenadores que promuevan este dudar, este crear la duda, este asumir que puedo no tener respuesta y esto dejarlos dudar a los jugadores. Esto me parece que es un punto importante del deporte y de la formación de equipo y de jugadores de alto rendimiento. Muy bueno. El otro punto es el cómo se comunica. Es otro elemento. No solo se trata de cómo es, no solo se trata de cómo piensa, se trata también de cómo se comunica. En el comunicarse, volvemos aquí a tres espacios. En general, no es el momento, pero para decirlo rápidamente, se considera que en teoría de la comunicación hay diferentes teorías, pero hay como 4 grandes escalones comunicacionales. Hay una comunicación que es pasiva, que es monosilábica, que es la comunicación que tiene que ver sí, no, ajá, sí, no. Este es el primer escalón. Hay un segundo escalón de esa comunicación que trabaja desde el punto de vista de
yo te pregunto para escuchar, ustedes van a ver algo que se llama escucha activa, precisamente, que apunta a este segundo escalón. Hay un tercer escalón que se llama escucha empática, que tiene que ver no solo con que escucho lo que me dices o me comunico con lo que dices, sino que significo lo que me estás diciendo desde el punto de vista de tu contexto, de tus emociones, de lo que te sucede cuando hablas. Y hay un último escalón que es el escalón de la comunicación dialógica, que es el intercambio. Bueno, aquí yo les propongo 3 cosas desde este punto de vista. La primera es que un entrenador para trabajar competencias, destrezas y habilidades del ser no puede ser monosilábico. No puede un entrenador que está, ajá, sí, dale, avanza, sube, baja, es un entrenador que servirá, en el mejor de los casos, para transmitir un hacer, pero que es bastante parco desde el punto de vista de transmitir un ser. Necesitamos un entrenador que comunique, un entrenador que le guste contar, que le guste explicar, que le guste explicar el juego, el entrenamiento. Eso es importante, que haga que fluya la comunicación desde el entrenador hacia su jugador. Para eso fíjense en cómo explica y cómo cuenta. Cómo explica y cómo cuenta las cosas hablan de un entrenador comunicativo. Ahora, yo puedo ser muy comunicativo y poco generador de la comunicación. Iba a ir para ahí, Raúl, que hoy justo antes de esto hablábamos y que yo te había dicho, justo a Martín le había pasado lo mismo, que lo que más nos gustó de la otra vez, ese concepto que dijiste, miren a un entrenador a ver si le hablan. Si los jugadores le hablan, es un punto clave, que me parece que viene por ahí, lograr que los jugadores también le hablen. Un entrenador para trabajar estas destrezas, competencias, destrezas y habilidades, en realidad yo creo que lo comunicativo es igual en el hacer que el ser. Es un entrenador que sabe cuándo hablar, pero también sabe cuándo callar. Un entrenador que no sabe cuándo callar es un entrenador que no genera comunicación. Yo siempre cuento, creo que lo conté la otra vez, la encuesta esta que le pasamos a los juveniles antes del taller de gestión de la tensión y de la ira, donde ellos dicen, se les pregunta ¿con quién usan la pregunta? ¿Con quién tiene sentido preguntar? Y hay 2 instituciones a las que no tiene sentido preguntarle, que son al árbitro y al entrenador. Es una locura. Terrible. Es terrible. Que comparen a un árbitro con un entrenador y entrenadora desde el punto de vista del preguntar es un problema. Y después, a mí me gusta el entrenador dialogante. Lo cual quiere decir, no solo hablo, no solo provoco que me hablen, creo diálogo. Por supuesto, volvemos a lo mismo. Esto es como, yo creo que, digamos, el entrenador debe tener el punto de equilibrio de crear espacios de diálogo, debe tener la capacidad de un entrenamiento diferir, espacios donde él comunica, espacios donde él calla para que sus jugadores comunican y espacios donde dialoga. No sirve un entrenador que solo comunica él, tampoco sirve un entrenador que durante todo el entrenamiento calla y solo hablan los jugadores, y tampoco sirve un entrenador que convierte todo en un proceso de diálogo. La clave es el equilibrio del manejo de estos 3 espacios durante el proceso de entrenamiento. Esto me parece que es un punto clave desde el punto de vista de este tipo de trabajo. Y el entrenador debe reflexionar. Por ejemplo, rápidamente, cuando un profesor de universidad, hoy en cualquier universidad del mundo, crea un programa de la currícula, el currículum de su asignatura, le piden que para cada una de las materias, de los ítems que va a presentar, hable de qué competencias va a desarrollar. Bueno, un entrenador debería tener, cuando prepara su entrenamiento, debería también reflexionar sobre, en este entrenamiento, ¿dónde pongo un espacio de comunicación? ¿Dónde pongo un espacio de diálogo? Tendría que también medir este tipo de dinámicas para construir este tipo de cuestiones. Y la última de las que les propongo es el tema de la relación con sus jugadores, no solo con los jugadores. Si alguien participó del programa de infantiles, saben que para un infantil, cómo se relaciona el entrenador o la entrenadora con mis padres es clave.
y para un juvenil, pero en el sentido exactamente opuesto, cómo se relaciona un entrenador o una entrenadora con los padres es clave. Pero yo creo en un entrenador, es muy curioso, pongo un dato rápidamente. Cuando se hizo la encuesta, es muy interesante un resultado que nosotros vimos en las encuestas. Recuerden que había casi 15.000 jugadores y jugadoras que contestaron las encuestas de Rugby 2030. Una cuestión interesante es que los jugadores o jugadoras cuyos padres jugaban a rugby conciben su relación con sus entrenadores o entrenadoras de una manera distinta a como la conciben los jugadores y jugadoras cuyos padres no jugaban al rugby. ¿Y eso por qué, Raúl? Bueno, tiene que ver con la imposta con la que el jugador llega al deporte, a ese juego. En los jugadores y jugadoras que sus padres jugaban al rugby, la relación con el entrenador es una relación poco emocional, muy poco marcada por lo emocional. Probablemente porque los padres han transmitido un modelo relacional entre entrenador, entrenadora, jugador y jugadora, como el que ellos tenían 30 o 20 años atrás. Claro. El jugador o jugadora cuyos padres no participaron del mundo del rugby, tiene una visión del vínculo más emocional con sus entrenadores. Yo creo en un entrenador que sabe emocionarse. Yo creo en un entrenador empático. Frente a un entrenador, esto que está de moda ahora, que es el ecpático. El ecpático es el entrenador que bloquea voluntariamente las expresiones emocionales. Es verdad, volvamos a esta cuestión, que un entrenador terriblemente empático, que todo es una expresión emocional, tampoco es positivo. Pero un entrenador que esconde constantemente sus expresiones emocionales, un entrenador que se siente incómodo porque un jugador le habla desde lo emocional y eso lo desarticula o lo descoloca, es un entrenador o entrenadora que va a tener algún problema desde el punto de vista del manejo de competencias, destrezas y habilidades del ser. Esto hasta ahora nunca lo vimos porque como el entrenador enseñaba a hacer, no transmitían estos espacios. Pero si entramos al ser, esto es importante. Yo creo en un entrenador creativo. A mí me parece que la creatividad es un valor clave para un entrenador. Un entrenador reiterativo y autómata es un entrenador que difícilmente puede trabajar competencias, destrezas y habilidades del ser. Entonces, un entrenador que sabe romper con la sinergia de siempre entrenar con los mismos ejercicios, de la misma manera, con la misma pelota, en el mismo lugar, de la misma forma, es un entrenador que va a tener problemas para trabajar en ese espacio de competencias, destrezas y habilidades del ser. Y por último, creo que un entrenador que trabaja estos espacios tiene no solo que ser empático desde el punto de vista de comprender la emocionalidad del otro, tiene que ser él emotivo, desde el punto de vista de no tenerle miedo a expresar emociones en un contexto determinado. Un entrenador que es insensible, un entrenador que es indiferente, es un entrenador que no puede ser cómplice de su equipo. Y si no puedes ser cómplice de tu equipo, no puedes transmitir estas cuestiones de competencias, destrezas y habilidades del ser. No hay ningún entrenador que cumpla con todas. Eso te iba a decir, Raúl. Ahí es donde quería llegar de esto. Si bien yo imagino que esto es un resumen, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles son las más importantes? Pero lo que hablábamos con algunos secretarios deportivos es que dentro de un staff, nosotros no tenemos a todos especialistas, por ejemplo, en obtención, o especialistas en ataque, o no todo tiene que saber ataque, obtención, desarrollo del ser, manager, no necesariamente, pero sí me parece que está muy bueno esto que vos planteás, es decir, bueno, por lo menos en un conjunto de entrenadores que hoy generalmente no importa qué sea, pero en general siempre hay dos o tres más, o dos o más de dos personas entrenando un grupo de chicos, digo, bueno, en alguno que lo podamos desarrollar o que sea, digamos, que lo tenga más naturalmente, empujarlo a desarrollar y no, porque yo la realidad, Raúl, sería espectacular, pero que todos los entrenadores desarrollen todas estas aptitudes, sería... Es verdad, pero
a un entrenador se le puede pasar en un ejercicio un mal movimiento de sus jugadores y tiene alguien al lado que le dice, escucha, esto va mal, esto no fue. Bueno, aquí es lo mismo. Un entrenador, es bueno que tenga alguien al lado que diga, escúchame, no jodas, déjalos hablar, ¿no te das cuenta que ni una le has dejado pasar? Está buenísimo, está buenísimo. Yo creo que alguien puede acompañar ese espacio para darle a una idea de formación personal, de crecimiento personal a nuestros jugadores y a nuestras jugadoras en esos espacios. Yo ahí citaba una frase de Kant que dice que ser es hacer. Y yo creo que ser un entrenador también tiene que ver con hacer estas cosas, con comportarse desde este hacer. Y a mí me parece que si el rugby, lo diré de esta manera, con todo el respeto del mundo, si con cautela que hay muchos acá, si el rugby quiere seguir sosteniendo que realmente importa la formación del individuo, la formación de la persona, no podemos dejar de mirar este tipo de desarrollo. Es imposible. Mirá, el rugby diga, bueno, mire, ¿sabe qué? Yo ya no me ocupo de estas cosas. Yo soy pura competitividad, a mí me interesa ganar, a mí me interesa avanzar, a mí me interesa construir equipos competitivos que ganen. Bueno, yo creo firmemente, ya lo dije el otro día, creo que con el tiempo será posible demostrar que las probabilidades de ganar de un equipo también están vinculadas a el desarrollo personal de sus jugadores, al desarrollo de habilidades personales de sus jugadores. Estoy convencido de eso. Totalmente. Hoy ya lo podemos comprobar, Raúl. Pero bueno, yo me quedo con esa última partecita que estuvimos hablando, que es decir, bueno, la verdad que tenemos que hacer que todos los entrenadores de infantiles desarrollen todas estas aptitudes, habilidades. No, pero sí es importante que en cada grupo haya alguno que tenga esa tendencia y ese desarrollo. Me parece que es importantísimo. Y después, otra cosa más que quiero agregar, Raúl, y que esto también lo hablé con vos, y que vos me dijiste en un momento la importancia, y te digo porque me ha pasado con varios secretarios deportivos ya, en situaciones donde hay que ayudar a alguno de los chicos, específicamente en infantiles, y vos me dijiste, mira, el tiempo que los chicos pasan en el club con el entrenador, el porcentaje de día es muy cortito, muy chiquito, digamos, con respecto a eso. Ahora, ¿es importante? Sí, es importante, pero lo más importante es la familia y la escuela. Vos me dijiste, nosotros de alguna forma tenemos que involucrar a la familia y a la escuela dentro de todo esto. Ahora, ¿lo vamos a poder involucrar si nosotros lo tenemos claro? Por eso digo que es importante tener claro esto de desarrollo del ser, de cómo desarrollar el ser. Obviamente, eso solo, nosotros desde el club mágicamente vamos a resolverle todos los problemas a todas las familias y a todos los colegios. No, ni en pedo. Ni en pedo podemos ir en contra de una cultura. Pero podemos ayudar y mucho. Y otra cosa importante, no hay que olvidar un tema que no es menor en muchos lugares del mundo, y es que el rugby va a competir con otros deportes, porque hoy la oferta es enorme. Y el rugby, de alguna manera, ha venido abrevando de un discurso que de alguna forma hablaba de que nos tomábamos en serio, que el rugby se tomaba en serio la formación en valores, la formación del individuo, la formación de la persona. Yo creo que el rugby no puede renunciar a ese espacio porque lo convertiría en un deporte ya no tan competitivo. Ya no tan competitivo. De hecho, lo que está pasando en los países hoy, como por ejemplo España, es que el rugby está intentando comunicar de alguna manera su capacidad formativa desde el punto de vista del desarrollo del individuo para ser competitivo con otros deportes como el fútbol, como el baloncesto, En España tenemos deportes como el waterpolo, que lo juegan 4 locos y sin embargo tiene un desarrollo exponencial. Y tenemos deportes que lo juegan aún más gente, por ejemplo el rugby, en España tiene unas 36.000 fichas, que no es nada, pero son 3 veces más que el waterpolo y no tiene impacto social. Y no tiene impacto social. Y yo creo que esto tiene que ver con qué es lo que nosotros hacemos
cuando trabajamos con los jugadores y las jugadoras en esos espacios. Y a mí me parece que esto es clave, creo que es clarísimo las mejoras desde el punto de vista del desarrollo de estas competencias. Yo pienso que es realmente el futuro. De hecho, les reto a que se asumen a cualquier curso formativo de entrenadores, en general, no del rugby, cualquier curso de formación de entrenadores y van a ver cómo se trabajan los valores del entrenador, la ética del entrenador, el papel discursivo del entrenador. Entonces, es algo que no... Yo creo que el rugby se cometería un grave error si lo apartase y no se hiciese cargo del lugar que ha de ocupar en su formación y en su desarrollo este tipo de habilidades. El primer paso, Raúl, que ya te comprometimos a vos, es que es lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, que para formar entrenadores estamos metiendo en el mismo lugar el hacer que el ser. Cosa que es novedoso y es el lugar, bueno, no es un lugar en el club, es en el entrenador. El entrenador tiene... Che, Raúl, yo no sé si Pape, Diego, no sé si fueron... No leí el chat ahí, estoy mirando ahora. Si hubo alguna pregunta, algo que no hayamos contestado, que no haya aparecido en la charla, y no sé si la quieren hacer, les pregunto a alguien que quiera abrir el micrófono. La charla ya está, Raúl, impresionante lo tuyo, 40 minutos, un éxito total, la verdad es que te tengo que felicitar, las cosas se dicen al aire, en cámara, te tengo que felicitar, 40 minutos impecable, esto ya es un extra, ¿sí? Hay unas preguntas para contestarlas. Encantado. Pape. La verdad que muchas afirmaciones sobre lo que iba diciendo Raúl, bastante de acuerdo. Acá tengo una de las últimas de Manu, que pregunta ¿cómo hacemos con el poco tiempo que tenemos? ¿Dónde ponemos el foco en el escaso tiempo que tenemos a los jugadores con nosotros? Algo ahí creo que diste un indicio. Yo sigo pensando que, lo dije la otra semana y lo digo esta vez, vuelvo a repetirlo. A nosotros nos han vendido que formar a un jugador en el hacer es distinto de formar al jugador en un ser. Entonces tenemos que elegir entre una cosa y otra. Así que o le enseño a taclear o me dedico a hablarle del respeto a él. Ahora, supongamos que no fuese necesario esta distinción. Supongamos que yo puedo construir ejercicios con mis jugadores donde a la vez que aprenden a hacer un tackle, aprenden a respetar. Y esto lo puedo hacer en el mismo ejercicio. Yo puedo trabajar simultáneamente las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo desarrollar la resiliencia en un hooker, en un line, creando un sistema de fallos y ayudándolo a incidir y a reincidir y a mejorar dentro de una destreza como el line, a pesar de la situación de fallo. Y esto crea resiliencia. Ahora, si solo me enfoco en lo técnico y en el hacer, entonces el día que en el partido falle, no lo puedo recomponer. Les reto a medir cuántos jugadores hookers conocen que fallan en el primer line y la tasa de fallo durante todo el partido es altísima. Bueno, entonces tienen un jugador que será excepcional, pero no es resiliente. No tiene la capacidad de enfrentar y sostener en el juego una recomposición dentro de ese juego cuando fracaso. ¿Cuántos jugadores conocen que manejan mal en el terreno de juego la frustración? Un jugador que no gestiona bien la frustración es el fracaso de un entrenador. Digamos, no es un mal tipo, es el fracaso de un entrenador. Me encantó. Alguien no se ocupó. Esto es lo que a mí me parece. Y el conflicto también, Raúl, el conflicto. Pensamos, es un jodido, esto debe ser el tipo, porque claro, fíjate, ya se cagaba a palos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, algún entrenador debe trabajar ese espacio. Y eso significa un entrenador que se hace cargo de su responsabilidad para transmitir un ser. No solo un hacer, un ser. Entonces a mí me parece que ese es el punto clave
el punto clave, y vuelvo a decir algo desde mi total y absoluto desconocimiento. Todos ustedes saben muchísimo más que yo de rugby, muchísimo más. Y yo lo respeto eso. Pero creo firmemente que una transformación clave del rugby argentino tiene que ver con los desarrollos mentales de nuestros jugadores. Y el desarrollo mental de un jugador tiene que ver con su desarrollo personal, no con su desarrollo técnico, físico, táctico. Tiene que ver con un desarrollo mental del jugador y su manera de enfrentar las situaciones de juego. Y eso no es físico, ni táctico, ni estratégico, tiene que ver con eso. Y creo que eso es lo que aquí está en juego. Por ahí viene alguna de las preguntas, y para lo próximo lo que nos comprometemos es que vos nos dijiste para el cómo. ¿Cómo llevar adelante esto? Acá está la pregunta, Nero. Sí, por eso ahí la vi de alguna forma. Y es algo que nos promete Raúl que nos va a ayudar a desarrollar el cómo, que es lo que tantos piden. Pero para desarrollar el cómo, primero tenemos que saber de qué estamos hablando. No, yo creo en un entrenador que tiene escucha activa. Dale participación y empoderar al Juan. Ahí está. Yo creo en un entrenador. Viste que hay una parte de un aula. No sé si ponerme directivo o equilibrar y dialogante. En una de las dos. Bueno, es una prueba, Raúl, es una prueba. Exactamente. Ya te No. Sí, pero no, yo creo hay una cantidad de herramientas muy importantes. Esto es lo más sorprendente. No es que no hay un cómo. Esto no es un brindis al sol de seamos buenos, porque somos buenos. No, hay una cantidad de herramientas para desarrollar lo que hemos visto. Un entrenador que sabe hacer preguntas, un entrenador que sabe hacer parafraseo, un entrenador que sabe resumir, un entrenador que sabe empatizar con sus jugadores. La empatía se aprende, se desarrolla. Entonces yo creo que hay una cantidad, y efectivamente, como dice ahí, por ejemplo, el entrenador que llega a tiempo, el entrenador que es puntual, el entrenador, por ejemplo, sobre todo el entrenador que no puedo ser respetuoso si yo llego al entrenamiento improvisando, porque improvisar es una falta de respeto. El entrenador que improvisa es una persona que no cree en el respeto. Entonces, bueno, estas son las cosas. Si yo me comporto desde ese lugar, mis jugadores me van a devolver tarde o temprano eso. Yo creo, muy generalmente, de manera muy general, así como la cara del perro hace al amo, yo creo que la cara del equipo hace al entrenador. Así que muchas veces, en vez de mirar al equipo en qué ha fracasado, sería maravilloso que un entrenador se mirase primero él para entender realmente, y no solo frente al micrófono, qué es lo que yo no he podido construir. Y eso creo que tiene que ver también de nuevo con el ser del entrenador. Así que bueno, yo creo que va por ahí. Muy interesante, muy interesante. Vamos a cortar acá, Raúl, y en algún otro momento encontraremos el espacio para cuando desarrollemos lo de cómo volver a tener alguna de este tipo de reuniones que nos parece recontra interesante, sobre todo ir a través de los entrenadores que son los que más efecto van a tener en nuestro rugby, me parece a mí. Seguro, yo creo que es claro. Así que nada, a disposición y gracias por haberme escuchado, gracias por haber escuchado desde este lugar, así es que yo encantado y bueno, quiero decirles, para ser coherente, que yo tengo muchas dudas también sobre lo que digo, pero bueno, esto es parte de la construcción. Nosotros te creemos, Raúl, lo importante es que te creemos. Escuchá, ahí justo preguntaron de una biografía también, a ver si te... Bueno, yo busco algunas cosas y les paso algunas cuestiones para que lo puedan servir. Y les prometemos que cuando tenga el trabajo, que así como hiciste las pautas, esas 6 pautas para infantiles, que también estamos trabajando para las de juveniles, que se las vamos a hacer llegar también. Perfecto. ¿Vale? Bueno, excelente. Gracias, un abrazo, muchísimas gracias a todos, muy amables, de verdad, muchas gracias. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl, muy bueno. Muy interesante. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias por la participación a todos. Nos seguimos viendo en el curso. Adiós. Chao. Che, yo la grabación la tengo que parar, A ver. Corta la grabación.
Detener grabación. Ahí va. Bien, bien, ya va queriendo.